Mis queridos hermanos, vamos a tratar hoy día un tema que es muy importante y aunque tratara de suavizarlo un poco, la verdad es que no se puede, ¿ya? Es un tema sumamente complejo, dado que vamos a apuntar a la línea divisoria de los dos siglos. Recuerdan que hemos estudiado ya Mateo 13 y hemos visto, ¿cierto?, la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. En más de una oportunidad lo hemos visto. ¿Recuerdan cómo es eso? El Señor, ¿cierto?, va a enviar a los segadores, vendrá, ¿cierto?, con los segadores y los ángeles separarán, ¿qué cosa? El trigo de la cizaña. Al separar el trigo de la cizaña, muchas gracias, mi hermano, se produce en un momento específico, ¿ya? Ese momento específico en donde se separa el trigo de la cizaña, ¿qué cosa es? Es un juicio. Y en la Escritura está expresado de muchas formas. El día del Señor, ¿cierto? Como dijo nuestra hermana Noemí, ¿bien, hermana? Está el día de la ira, el día del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y así sucesivamente, mis hermanos, en la Escritura está desde todo el Antiguo y el Nuevo Testamento este tema, pero impregnado, permeado, como dicen algunos teólogos, en cuanto a lo que es el juicio de Dios, ¿ya? Por lo tanto, es un tema que es delicado y quisiera yo, mis hermanos, hacer una pequeña reflexión antes de comenzar con este estudio y que básicamente, mis hermanos, tiene que ver con lo siguiente. Quiero que usted pueda imaginarse, y me gusta siempre empezar con algún tema práctico para que usted pueda imaginar de qué es lo que vamos a hablar. Imagínese en un tribunal en donde todos los hombres tendrán que estar de pie. Y ese día no es para hacer indagaciones ni averiguaciones. No es como los fiscales de hoy, ¿cierto? Que el fiscal va, reúne los antecedentes, nada. Sino que estaremos todos de pie delante del Señor y veremos cómo pasa aquel juez, que no es cualquier juez, sino es un juez justo. A él nadie lo va a engañar diciendo o excusándose de alguna forma. Hermanos, es un día de gran gozo para los verdaderos hijos del Señor, en donde las obras de cada uno saldrán a relucir y serán pasadas como por fuego, dice la Escritura, y las obras que queden serán las de los hijos de Dios. Pero hermanos, es un día terrible y de gran pesar, de lloro y de crujir de dientes para aquellos que no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Hermanos, esto hay que tomarlo en serio. Muchas veces, en lo personal, evito hablar del juicio de Dios y creo que al hacer este estudio me he dado cuenta de que aquí está la gracia, la misericordia y el amor de Dios también en medio de su juicio. Y vamos a ver que está determinado un día en que Dios juzgará a todos los hombres. Mis hermanos, ese día todos esperaremos, veremos al Señor caminar hacia el lugar en donde Él va a dar su sentencia. Hermanos, habrá muchos que pensarán en aquel día que están muy bien, porque dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, ¿cierto? Hicimos muchas cosas, pero ellos todavía, hasta que el Señor pronuncie las palabras, no sabrán que estaban lejos del Señor. Hermanos, es un tema complejo, delicado, urgente y muy práctico para nuestras vidas. Por lo tanto, en aquel día, mis hermanos, el Señor juzgará a todos los hombres conforme al Evangelio. Y el Evangelio será a través de Jesucristo, el que nos diga, venid benditos de mi Padre. Y a otros les diga, apartados de mí malditos, al fuego eterno. Hermanos, ¿dónde
vamos a pasar nuestra eternidad. Hermanos, la pregunta que usted debe hacerse hoy y que será la misma que usted deberá hacerse aquel día, no es si usted es bautista o pentecostal. No es si usted es cesacionista o continuista. No es si usted es arminiano o calvinista. La pregunta que usted debe hacerse es hoy y ese día, ¿estoy yo en Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que responder, mis hermanos. Y Juan, estudiamos el libro de Juan y nos dice, ¿amas tú a tu hermano? Hermano, si usted puede responder afirmativamente esa pregunta, puede también decir con certeza que usted está en Cristo. Porque el que ama a su hermano ha conocido a Dios. Y el que ha conocido a Dios ha conocido también a Jesucristo. Y el que ha conocido a Jesucristo, por ende, ama a su hermano. Porque el que no ama a su hermano, ¿qué dice Juan? El tal es mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Hermanos, vamos a analizar este tema del juicio, pero no podía perderme la oportunidad de presentar este evangelio y una retrospección a nuestras propias vidas, de decir, ¿estamos en Cristo? ¿El Espíritu Santo de Dios ha hecho una obra en mi vida o solo estoy tratando de generar una apariencia de piedad? Mis hermanos, una apariencia de piedad no nos va a salvar en el día del juicio. Solo la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien Dios entregó como propiciación por nosotros, para que su justicia fuese imputada sobre nosotros, por medio de la fe en Él, a través de su Espíritu Santo, por una obra que Él quiso hacer sobre nosotros. Hermano, todos merecemos el infierno. Todos nos hemos desviado a una, dice el apóstol Pablo, nos hemos apartado, pero la gracia del Señor ha venido sobre nosotros. Y eso es un tema, mis hermanos, que cada día debemos reflexionar y dar gracias al Señor por su gran misericordia con la que Él ha tenido para con nosotros. Amén. A esta pequeña introducción vamos a ahondar en el tema que nos convoca hoy, que es la línea divisoria dentro de la escatología, y esa línea divisoria la damos en el juicio. Y le voy a pedir que me acompañe. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque a ti te plació enviar a tu Hijo. Señor, cuán grande es tu amor, que aun siendo nosotros pecadores y estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, y en esto has demostrado tu amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán hermosa bondad, cuán hermoso amor, incomprensible, Señor, para nosotros. Señor, no podemos hacer nada más que darte gracias y que toda la gloria y la honra y nuestras vidas te pertenezcan a ti, al único y soberano Dios. Por Jesucristo te pedimos, Señor, que en esta hora, Padre, nos enseñes a través de tu palabra, que podamos entender que esto es de gozo para nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Y qué terrible, Señor, es para aquellos que no están en Cristo. Ayúdanos a predicar tu evangelio. Ayúdanos a llevarle a las personas a sentir la necesidad, Padre amado, de hablarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hijos, a nuestras esposas, Dios mío, de este grande amor con el que tú nos has amado. Padre amado, ¿qué sería de nosotros sin ti? Tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Fuera de ti somos muertos. Nada podemos hacer. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdame, Señor. Soy simplemente un vaso de barro, pero en tus manos, Señor, podemos entregar tu palabra para que sea de crecimiento para esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos entonces a ver la línea divisoria y vamos a tratar de demostrar. La verdad es que hace rato que no ocupaba el término demostrar, estar pendiente del tiempo, pero demostrar un tema. Y va a ver usted que vamos a tener una ráfaga de textos y textos y textos,
Y es para que usted no le quepa ninguna duda, mi querido hermano, de que lo que vamos a estudiar hoy efectivamente está en la Escritura. Y vamos a ver que hay hermanos que también lo entienden de otra forma, pero creemos que nuestra posición es la correcta. Y creemos que nuestra posición está correcta no con la soberbia y el orgullo de muchos hombres, sino que creemos que el Señor nos ha dado luz respecto de esto y vamos a poner evidencia a esto. Y si a usted le toca alguna vez debatir, hágalo con la humildad que corresponde a un hijo de Dios. Y no se burle de otros hermanos, sino que seamos pacientes con ellos, así como el Señor es paciente con nosotros en entender estas cosas. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a ver si avanza. Ahí. Vamos a dar un vuelo de pájaro, como dice por ahí César Vidal, pero un vuelo de pájaro medio supersónico, porque son tantos los textos y tantos los temas que tenemos. Muchas gracias, Vidal. Y tantos los temas que tenemos que vamos a tener que pasarlos rápidamente. ¿Qué vamos a analizar acá? Primero que todo, mis hermanos, esto está basado fundamentalmente, tomé dos pilares. Uno es el texto de Sam Waldron, El fin de los tiempos, capítulo 7, y otra es un estudio escatológico del pastor Sugel Michelén respecto al juicio de Dios, ¿ya? Y aquí vamos a tratar de demostrar, y como les decía, hace rato que no hablaba de demostraciones. Cuando yo llegué a la universidad, mis queridos hermanos, el primer día, me acuerdo, nos dijeron, ¿cuánto es 1 más 1? Y uno dice, 2. Y el profesor nos dijo, demuéstralo. Entonces uno dice, ¿cómo? Demuestren que 1 más 1 es 2. Y nos metimos ahí, los que han tenido que vivir o pasar por acá, sabrán lo que duele pasar por álgebra. Y en álgebra tuvimos que empezar ya no a utilizar números, sino que letras y ponernos en todas las situaciones para poder llegar a determinar y a demostrar que algo que yo sostengo es verdadero. Y ya no era tan fácil decir 1 más 1 es 2, sino que tenía que decir, sea, por ejemplo, para los que han pasado por acá, sea 1 igual a A. Entonces, A más A es igual a 2A. Como 2A es igual a algo y A es igual a 1, 2 por 1 es 2, por lo tanto he podido demostrar algebraicamente que 1 más 1 es 2, y no tan solo para 1, sino que para cualquier n parecido o similar a 1. Entonces la demostración amerita, mis queridos hermanos, a lo que quiero llegar es un gran esfuerzo intelectual. No es tan solo afirmar algo, no es lo que ya a mí me dijeron que era y yo lo repito. Debo entender lo que estoy haciendo y poder demostrar lo que estoy haciendo. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, mis hermanos. Entonces les voy a pedir que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a pasar por muchos textos para poder demostrar 3 cosas fundamentales. Primero, existe un juicio. Mis hermanos, nadie se va a salvar de ese juicio. Ese juicio es universal. ¿Qué quiere decir que sea universal? ¿Qué es? Que es para todos, es un juicio universal. Y que ese juicio va a generar una bifurcación, un camino en donde unos van a ir a vida eterna y a gozarse con el Señor, y el resto va a ir a perdición eterna y a un castigo eterno. Y esto, mis hermanos, tiene aplicaciones además prácticas hoy día para la vida del cristiano. Vamos a entonces ver la certeza del juicio final, la universalidad del juicio. Jesucristo, el gran juez de estos juicios, ¿cierto? O de este juicio, perdón, y el estándar del juicio. Y aquí vamos a entrar, espero que podamos entrar ahí de lleno, voy a tratar de avanzar rápido hasta allá, porque el estándar del juicio, hermanos, son las obras, y esto no contradice en ninguna medida nuestra doctrina de sola fide o la salvación solo por la fe. Por el contrario, la complementa. Vamos a ver también cuál es el resultado del juicio y finalmente algunas aplicaciones prácticas para la iglesia.
Vamos entonces. Ahora sí. Certeza del juicio final. Mis hermanos, por favor, un hermano que pueda leer Hechos 17:31. Si otro hermano busca, voy a nombrarlo mejor para que no nos perdamos. No sé si mi pastor podrá ayudarnos con Hechos 17:31. Daniel McIntyre, Hebreos 9:27. Mi hermano Kevin, Romanos 2, del 5 al 6. Mi hermano Miguel, Salmos 96:13. Mi hermana Lili, Daniel 7, del 9 al 10. Hermano Roberto, Eclesiastés 12:14. Hermanos, mientras busca los textos, déjeme decirle que aquí vamos a ver tres cosas fundamentales. El juicio es parte de los decretos eternos de Dios. Dios decretó un día en el que va a juzgar a todos los hombres, vivos o muertos. Él los va a juzgar. Recuerdo las palabras de Job, no sé si las recuerda usted cuando uno lee el libro de Job. Y Job dice, aunque esta carne se pudra, dice la nueva versión, ¿cierto? Pero las versiones antiguas dicen, aunque esta carne se desvanezca, ¿qué dice Job? Con estos ojos yo le veré. Mis hermanos, Job sabía perfectamente que aunque nuestra carne ya no esté, veremos al Señor cara a cara un día. Y ese día será para que Dios juzgue las obras de todos los hombres. Y así va a ser, mis hermanos, tenga la certeza de aquello. Hermanos, cuánto sufrimiento usted ha tenido que experimentar. Y esto es lo precioso de la escatología. Cuántas cosas, enfermedades, partidas de seres amados, traiciones de otras personas. Mis hermanos, todo eso, véalo como nada delante de la bendición que hay por delante. Ese día el Señor juzgará todas las cosas y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y todo ha tenido un propósito. Por lo tanto, no desespere en medio de la angustia y de la tribulación, sino que el Señor, para nosotros, ese día será aquel sobre el cual podremos abrazar y dejar todo el sufrimiento, todas las penas como cosas pasadas. El juicio está inseparadamente unido a la segunda venida de Cristo, y esto lo vamos a demostrar. Y se fundamenta en la justicia y en la soberanía divina. Mi pastor, por favor, si podemos leer Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿De qué está hablando aquí el texto? ¿Quién es el varón? Muy bien, mi hermano. Cristo es ese varón, ¿cierto? Vamos a ir leyendo varios textos, después los vamos a tratar de resumir. Y mi hermano Daniel, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Cuántas veces deben morir? ¿Pero y la reencarnación? ¿No? ¿Cierto? Una sola vez. Y luego de esto, el juicio. Romanos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. Y por tu soberbia. Aquí el apóstol Pablo empieza su tesis en el libro de Romanos culpando a todos los hombres. Y aquí está hablando de aquellos hombres que se desviaron, que viendo la evidente manifestación de Dios a través de las cosas creadas, le negaron y en su corazón repudiaron a Dios. Hermanos, por ahí alguien preguntaba, ¿qué pasa con aquellos que nunca escucharon de Dios? ¿Qué oportunidad tienen ellos?
Bueno, la Escritura aquí está diciendo que ellos no tan solo rechazaron a Jesucristo, ellos rechazaron al Padre y a la manifestación del Padre sobre cada una de las cosas que están en este mundo y en las cosas vivas. Vemos a Tomás de Aquino hablar de, ¿cierto?, la teología natural o de cómo Dios se presenta a través de las cosas creadas. Hermano, todo el universo, los planetas, los átomos, hoy día analizamos la cuántica, cuántas cosas más que Dios ha dejado para que nosotros podamos sorprendernos de su maravillosa mente, el arquitecto de todo el universo. Hermanos, todas estas cosas, yo no concibo que un genio de la categoría de Hawkins diga que las cosas se forman por azar cuando el azar no es ningún tipo de fuerza. No lo concibo. Hay un diseño inteligente en todas las cosas. No es posible que las cosas se creen por azar. Hay un diseño, hay un propósito en cada una de las cosas. Por lo tanto, qué maravilloso, hermano. El hombre, pudiendo ver a Dios en la creación, no lo ve porque han decidido en su corazón rebelarse en contra de Dios. Por lo tanto, no hay salvación, mis hermanos, fuera de Cristo. Siéntase afortunado de que el Señor le ha llamado y que usted está aquí hoy día y conoce el Evangelio de Jesucristo. El Señor lo llamó. Por favor, Salmos. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. El Señor va a juzgar ¿a quién? A los pueblos. Vamos a tener una pequeña discusión a lo mejor después de ahí con eso, pero Daniel 7, del 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Wow. Hermanos, esto está hablando del juicio de Dios sobre todas las naciones, sobre todos los hombres. Y vamos por último a Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio justamente encubierta, sea bueno o sea malo. Hermanos, aquí hay un punto importante que queremos ver. ¿Viene un juicio o no? ¿Sí? ¿Ese juicio se dio ya o se va a dar en el futuro? Es escatológico. Veo a Frank ahí que está como... Yo tengo, por ejemplo, no es como una respuesta, pero una pregunta, porque Juan 16, si no me equivoco, de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice que el que cree no se va a perder, ¿cierto? Está hablando en tiempo presente. Y hay otro versículo que dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿el juicio ya fue o será? Muy bien, hermano Martín, muy bien. Hermanos, efectivamente hay un juicio de parte de Dios. Hay muchos que están vivos, pero que no lo saben todavía. Y hay muchos que están muertos, pero que aún no lo saben. Pero este juicio es muy importante y decisivo. Es como hemos estado jugando con el ya todavía no. ¿Somos salvos? Sí. ¿Pero seremos salvos? También. ¿Hemos sido condenados? Sí. ¿Pero seremos condenados? También. Los hombres me refiero, no nosotros, pero sí los hombres. Hermano, aquí hay una tensión entre el ya también, pero todavía no. Hay un decreto de Dios y un juicio de Dios, establecido sobre todo hombre. Pero aquí estamos hablando de un evento, ¿cierto? Así como en Pentecostés, ¿cierto? Estaba profetizado que iba a haber un evento en que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. Y Joel lo habla. Pero llega un día en que efectivamente ese Espíritu es derramado sobre todo hombre. Aquí nosotros decimos, sí, Dios ha juzgado al mundo. Pero hermanos, cada día vemos las misericordias de Dios. Escuchaba en la mañana a Jonathan Edwards y su tremendo sermón
de pecadores en manos de un Dios airado. Hermanos, qué potente mensaje que entrega Jonathan Edwards, y él explica y dice, si cada día Dios nos sostuviera la maldad de los hombres, deberíamos, casi por inercia, caer al infierno de fuego ardiente. La única forma en que Dios nos sostenga es a través de su misericordia y de su amor. Pero hermanos, estamos expuestos. Todas las personas que no creen en Jesucristo están expuestas con una delgada línea, una delgada tela, un delgado hilo, colgando de un precipicio rumbo al infierno. Por lo tanto, nuestra necesidad de amor hacia ellos, nuestro agradecimiento a Dios debería hacernos que cada día nosotros podamos predicarles el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, porque allí hay un hombre que está a punto de perderse si Cristo no hace una obra soberana sobre ellos. Y si Dios así no lo quiere, no importa. Usted haga su trabajo, que es predicar el Evangelio. Y no le importe si fue elegido o no fue elegido. Predique el Evangelio a todo aquel que pueda. Y tenga compasión por esas almas que irán un día al infierno. Tenga compasión por sus familiares, por sus vecinos, por sus amigos. Y predíqueles el Evangelio. Porque Cristo puede hacer una obra en sus corazones. Y aunque parezca difícil, si la hizo en nosotros, ¿cómo no va a poder hacerla en ellos? Amén. Amén, hermano. Por lo tanto, hemos determinado, espero haber probado a través de estos textos que va a haber un juicio, ¿cierto? Y va a haber un juicio, hermano, de tal forma que todos los hombres, vivos o muertos, van a estar delante de la presencia del Señor. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, y yo, responderemos por nuestras obras. Voy a explicar que esto no se contradice con nuestra doctrina sola fide, pero cada uno tendrá que responder, mis hermanos, por sus obras. Antes de seguir avanzando, quedó claro que hay un juicio. Y no es como los preteristas dicen que ya todo ocurrió, sino que habrá un juicio. Y que por lo que nosotros vamos a entender, ese juicio está intrínsecamente ligado a la venida de Jesucristo. Cuando el Señor venga por segunda vez, instalará el juicio. La Escritura, mis hermanos, para que usted lo sepa, no dice cuánto tiempo durará, ni dónde será, ni cómo será. Y como dice el pastor Sugel, y le encuentro toda la razón, ser bíblico, y es lo que pretendemos nosotros, apegarnos a la Escritura, es hablar donde la Biblia habla y no especular, ni hablar otras cosas donde la Biblia calla. Por lo tanto, no tengo ni tendremos respuesta para estas cosas, sino que el Señor sabrá cómo lo va a hacer. Amén. Vamos a ver, y voy a tratar de demostrar que este juicio que hemos tratado de probar ahora, que viene, que es evidente que Dios juzgará a todos los hombres, lo leímos, ¿cierto? Leímos más de 6 textos que hacían referencia a esto. Sabemos que hay un juicio. Ahora lo que vamos a tratar de probar es que ese juicio es universal. Voy a tratar de apurarme, ¿sí? No vamos a alcanzar a demostrar las otras cosas. Ese juicio es universal. ¿Qué quiere decir? Que ese juicio es uno solo, y de una sola vez Dios va a juzgar a todos los hombres. ¿Por qué decimos esto? Porque estaba leyendo a Dwight Pentecost, no sé si lo conoce alguno, pero es uno de los serios exponentes del dispensacionalismo. Y dentro de la teología que él expresa en su dispensacionalismo, en el libro de Dwight Pentecost, él expresa al menos 7 juicios. O sea, un juicio en el rapto secreto, donde, ¿cierto?, vamos al tribunal de Cristo y ese juicio no es para condenación, es solo para la iglesia. Después, cuando la iglesia vuelve, está el juicio sobre las naciones, y así sucesivamente hasta que llegamos al juicio del gran trono blanco. Y hay 7 juicios dentro del punto de vista dispensacional. Yo creo que hay muchos hermanos dispensacionales que no manejan esto,
pero dentro de la línea y dentro del estudio de Dwight Pentecost hay alrededor de 7 juicios, ¿ya? En distintos tiempos, separados por siglo inclusive, porque hay un juicio posterior al milenio dentro de la teología dispensacional. Hermano, nosotros somos o tenemos una concepción del juicio mucho más simple. El Señor viene y juzga a todos los hombres. No hay posibilidad. De acuerdo a Mateo 13, de los versos 40 al 46 más o menos, no existe otra forma, porque el Señor va a cegar y a uno, ¿cierto?, los llevará al fuego y los otros se quedarán. Y muy bueno el ejemplo que hace el Señor, porque lo que queda ahí es el fruto. Entonces es el trigo y la paja con la cizaña fuera. Y eso es precioso porque la paja nace del trigo y todo lo que queda del trigo es el fruto. Hermano, lo que usted tiene hoy día, todas sus imperfecciones, todo lo que a usted le desagrada de sí mismo cuando el Espíritu Santo le hace ver a todos nosotros de lo que nos avergonzamos hoy día, el Señor lo sacará un día, junto con todos los hijos del diablo. Sacará todas esas cosas y seremos entonces como el Señor, perfectos, porque Él habrá redimido ahora no tan solo nuestra alma, sino también nuestras conciencias, nuestro cuerpo. Por lo tanto, hermano, es preciosa la escatología para nosotros, entender que el Señor un día nos perfeccionará a ese nivel. No sé si vamos a entender todas las cosas, yo creo que no, como dicen muchos teólogos, es difícil que lo podamos entender, pero vamos a saber mucho de lo que hoy no sabemos. Probablemente nos abracemos con los hermanos, y esto debería ser aquí también, con nuestros hermanos pentecostales, y que no nos importen mucho las diferencias. Sabemos que Cristo derramó la misma sangre por ellos que por nosotros. Hermanos, es verdad que hay personas con las que no podemos compartir y que tienen una doctrina que es antibíblica. Los testigos de Jehová, los mormones, los solo Jesús, ¿cierto?, los unicitarios. No podemos llamarle con el dolor de nuestro corazón hermano. Pero no podemos, porque creen en algo que no es la verdadera fe. Pero hermano, nuestros hermanos pentecostales son nuestros hermanos. Por favor, no me gustaría escuchar a ninguno de nosotros decir que ellos no son hermanos porque tienen una concepción distinta. Porque son nuestros hermanos. Y si no han entendido algo, ¿por qué nos gloriamos como si fuese de nosotros? Si todo lo que tenemos el Señor nos ha dado. Amén. Hermano, vamos a tratar de demostrar que el juicio es universal. Por favor, un hermano que pueda leer Mateo 25, 31 y 32. Voy a dejar los textos ahí, no los vamos a leer todos esta vez, pero si un hermano me ayuda con Mateo 25, del 31 al 32, y otro por mientras Romanos 14, del 10 al 12. Por favor, sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Amén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese día el Señor va a reunir a todas las naciones y apartará las ovejas de los cabritos. Muchas gracias, pastor. Romanos 14, 10 al 12. Pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hasta el 14, ¿cierto? Sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y quiero hacer una pequeña salvedad, una aclaración. Cuando nosotros juzgamos al hermano, para que no se entienda mal, porque los corintios siempre entendían a veces mal esto que Pablo escribía. Aquí lo está escribiendo un romano y después Pablo tiene que ir a corregir varias cosas de las que él dijo a Corinto, ¿ya? Porque los corintios decían, el Señor viene, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Cierto?
Entonces Pablo después les tiene que decir, no, ustedes me entendieron mal, el Señor viene y viene pronto, pero el que no trabaja, bueno, es que no coma. Entonces ellos tomaron una escatología tan temprana y la quisieron poner aquí como que el Señor ya venía, y ellos dijeron, ya no hay ni hombre ni mujer, da lo mismo, podemos hacer cualquier cosa tal, no hay hombre y mujer. Entonces Pablo dice, no, hay un orden establecido. El varón debe enseñar y la mujer calle en la congregación. Corintios, eso viene, pero todavía no está. Va a haber un tiempo en que ya no habrá más hombre ni mujer, ni los hombres se darán en casamiento, ni nada de esas cosas, pero todavía no. Entonces, hermano, cuando nosotros juzgamos al hermano, debe ser porque le amamos y a través de la palabra del Señor. No juzgar porque mira lo que se puso, mira lo que dijo, sino que si uno ve a un hermano en pecado y uno va y lo reprende, y ese hermano entiende y el Señor toca su corazón, y si es un verdadero hermano, el Espíritu Santo lo va a redarguir, entonces hemos ganado al hermano. Hermano, ese hermano ha sido reprendido en amor por un hermano, ha sido juzgado. El apóstol nos está diciendo que no juzguen de esa forma, por si acaso. Esa era la salvedad que quería poner. Sino que no juzguemos cualquier cosa. El Señor también dice, no juzgues la viga que está allá, primero mírate a ti. Y una vez que te hayas visto a ti, entonces puedes mirar para el otro lado. Tenemos a Pablo reprendiendo a Pedro. ¿Cómo lo juzgó? Si Pedro era un apóstol. Bueno, Pablo también era un apóstol, pero lo juzgó en amor. Le dijo, Pedro, has caído de la gracia. ¿Te quieres ir de nuevo con los judaizantes y ya salimos de allá? No caigas de la gracia. No vuelvas a la ley. Una reprensión así, hermano, a cualquiera le debería agradar y debería alegrar nuestro corazón el ser reprendidos cuando nos equivocamos. Amén. Y no tener ese orgullo del hombre natural que dice, no, yo no me equivoco nunca, porque nos equivocamos. Dicho esto, hermano, quiero pasar por estos textos rápido. Por ejemplo, 2 Corintios. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Esta es la idea del texto solamente. La puse para poder, en caso que nos faltara tiempo, poder hacer esto. ¿Ya? Apocalipsis 20:12 dice, los muertos grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios. Los muertos grandes y pequeños. Casualmente, hermanos, me llamaba mi madre esta semana para preguntarme, no sé qué estaba hablando, pero me llamaba para preguntarme si los que se quemaban iban a estar delante de la presencia del Señor. Y hay una controversia ahí, me imagino que estaba discutiendo por el tema de la cremación. Hermanos, hay personas que han sido explosadas y sus cuerpos han sido desintegrados. ¿Qué pasó con la gente de Hiroshima y Nagasaki? ¿Y si había algún hermano allí? No quedó nada, ni polvo. Hermano, no dudemos en que el Señor es capaz de la nada volver a hacer todas las cosas. El Señor, mis hermanos, tiene control de hasta la partícula más pequeña de este mundo. Nada se le escapa a Él, porque si esa partícula no dependiera de Él, mis hermanos, habría una partícula que está fuera de la dependencia de Dios. Y algo fuera de la dependencia de Dios significaría que Dios no tiene control sobre todas las cosas. Hermano, ¿tiene control Dios sobre el cáncer? Por supuesto que sí. ¿Tiene Dios control sobre el accidente? ¿Sobre mi vida? ¿Sobre la demencia senil? ¿Tiene control Dios sobre todo? Él sabe por qué lo hace. No lo cuestionemos. Aceptemos lo que Él ha hecho y vivamos sobria, justa y prudentemente en esta vida. Pero Él tiene control de todo. No nos olvidemos de eso. Hechos 10 dice, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Primera de Pedro dice, el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en Judas 6 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, cierto que estábamos viendo ahí con nuestro querido hermano Frank el día jueves, y ahí todos miraban ahí como de reojo el libro de Enoc, pero no, puede que no. Y los ángeles que no guardaron su dignidad están reservados ¿para qué? Para el día del juicio. Hermanos, la Escritura lo que nos está diciendo es que va a haber un día del juicio. ¿Y que a quiénes se van a juzgar? Fíjense, en todos los textos que están acá,
que va a juzgar a los vivos y a los muertos. El apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren estas cosas, que no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Entonces va a haber un día en que el Señor va a venir, un juicio, y todos van a estar delante de la presencia del Señor. Mi pastor. Bueno, en la antigua manera que probablemente muchos de nosotros aprendimos, habían varios juicios. Tal vez la distinción más clara es que los creyentes no íbamos a estar en ese juicio final, o en el denominado gran juicio del trono blanco, o el día del juicio, porque nosotros íbamos a ser juzgados mucho antes, posterior al arrebatamiento, que íbamos a ser juzgados en el cielo, en el tribunal de Cristo, ¿ya? Entonces, según lo que usted está exponiendo y lo que ha mirado, eso no es así, ¿no es cierto? Sino que todos, creyentes y no creyentes, serán juzgados en un solo juicio. Cuando Pablo habla del denominado tribunal de Cristo, que nuestras obras, las obras de los creyentes, serán pasadas por fuego, ¿no es cierto? Y algunas producirán heno, hojarasca, madera, otros metales preciosos, se refiere a ese juicio. No hay un tribunal de Cristo distinto al juicio final. Así es. Si lo puede establecer para dejarlo bien claro. Sí, y de hecho, vamos a compartir este pensamiento no tan solo de nosotros, sino que, me gusta Calvino, no sé si se nota, vamos a leer alguna de los comentarios. En Institución de la Religión Cristiana, Juan Calvino expresa lo siguiente: todos, sin excepción, serán llamados ante el tribunal de Cristo, donde cada uno dará cuenta de su vida. Si uno lee Instituciones de Juan Calvino, se va a dar cuenta que para Calvino el entendimiento de estos textos es que hay un solo juicio, no 2, 3, 4, 5, 6 o 7 juicios. Un solo juicio en donde Dios juzgará a todos los hombres. Hernán Badin dice, no hay en las Escrituras, hermano, esto es fuerte lo que está diciendo, dice, no hay en las Escrituras fundamento alguno para dividir el juicio en varios actos distintos separados por siglos. Lo que pasa es que muchos autores hacen referencia a lo mismo. Entonces no es que suceda cada vez todo lo que dice Isaías que va a suceder, después Ezequiel dice también, Daniel, no significa que van a haber 3 juicios, significa que están hablando del mismo evento. Así como después seguramente vamos a entender Apocalipsis, que Apocalipsis es un libro cíclico. No es que sucedan todas las cosas una tras otra, sino que está hablando muchas veces del mismo tema y lo está expresando de distintos ángulos y puntos de vista para que lo podamos entender. Luis Berkov, nos dan duro, ¿cierto?, con Berkov de repente. Y Berkov dice de la siguiente manera, creo que Berkov es un hombre que tiene una mente muy contemporáneo y tiene una mente pero muy aguda. Él dice, la idea de múltiples juicios fragmenta el propósito redentor de Dios y contradice la enseñanza clara de la Escritura. Y esto lo podemos encontrar en su teología sistemática. Jokima, me encanta Jokima porque a diferencia de los 3 que están arriba, habla muy claro y muy entendible. Y él dice, en la Biblia y el futuro, en el capítulo respecto del juicio final, la Biblia nunca presenta el juicio como dividido, siempre es uno, universal, solemne y final. No hay otra posibilidad. Nuestro querido Sam Waldron dice, en el libro que estamos tomando como base, El fin de los tiempos, en el capítulo 7, que es justamente este capítulo, dice, no hay base para distinguir juicios separados para Israel, la Iglesia y las naciones. Esa distinción no surge del texto bíblico. Es una eisegesis, es decir, es una introducción de un pensamiento sobre la Escritura, pero no es una exégesis, es decir, algo que sale de la Escritura para que lo podamos comprender. Y nuestro querido pastor Sugel Michelén tiene una serie de estudios de escatología que yo me gustaría que los plasmara en un libro, ¿cierto? Pero están en videos y hay uno de ellos que es Cristo, el juez del mundo, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Dice, la Biblia enseña claramente que habrá un solo juicio final en el cual comparecerán todos los hombres sin excepción, tanto justos como injustos. Mis hermanos, es un solo evento. Eso es lo que quiero que le quede claro y les voy a mandar la PPT para que ustedes puedan leer los textos porque son una ráfaga de textos que están ahí. Por lo tanto, vamos a tener que avanzar un poquito más rápido, ¿ya? El otro. Vamos ahí. El juez de este
juicio es el Señor Jesucristo. Hermanos, y esto es maravilloso porque Jesucristo es exaltado como el juez universal. Ya sé que se dieron cuenta, esperaba que pasara bien, pero... Esta imagen la generó con inteligencia artificial y hay un error ahí, ¿cierto? Hay dos manos. Ya, salvo eso, Jesucristo es exaltado como un juez. Bueno, Jesús puede hacer lo que quiera, hermano. Jesucristo es exaltado como un juez universal. Hay una autoridad delegada por el Padre para el juicio de Cristo, ¿cierto? Y Cristo se viene a ver como la manifestación plena del gobierno de Dios. Mis hermanos, Él es el Rey que está exaltado. Él es el Rey que ha de juzgar a todos. Ese juicio, por algo también se le llama el tribunal de Cristo, en donde Dios juzgará a los hombres. ¿Qué Dios? Cristo juzgará a los hombres. Hermano, Juan Calvino, por ejemplo, respecto a este tema dice en su Institución de la Religión Cristiana, en el tomo 3, capítulo 25, dice: Cristo es el juez exaltado por el Padre. El juicio es una manifestación de su señorío universal. Este oficio, el de juez, ¿cierto?, es parte de su exaltación como mediador glorificado, y Cristo será el juez del mundo no solo como Dios, sino también como aquel hombre glorificado. Juan 5, 22, 27 dice: todo el juicio dio al Hijo. Por lo tanto, el juez es Jesucristo. Hermanos, ese juez un día juzgará a todos los hombres. Un día vino, y vino como cordero, pero otro día volverá, y ya no será ese cordero, será el león, y juzgará a todos los hombres. Vemos textos, mis hermanos, como Juan 5:22, que dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo da al Hijo. Juan 5:27, perdonen la artillería, pero tenemos que avanzar. Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Hermano? Entiendo eso, pero igual está bien o no cuando uno dice Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Sí, sí. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas distintas. Cuando hablamos de justificación y Cristo nos ha justificado ante el Padre. Los términos, cuando nosotros vamos al griego, al original, es algo legal. Es decir, que Él ha pagado el precio por nosotros. Y además Él está delante del Padre intercediendo por nosotros. Si nosotros pecamos, dice, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? ¿A Jesucristo quién? El justo. Y eso es importante, porque ese abogado es justo y Él imputa su justicia sobre nosotros. Pero aquí estamos hablando del juicio final. Aquí, hermanos, y esto es importante, se generó una división. Ya no hay más tiempo. No hay más tiempo para arrepentirse. El Señor Jesucristo aparece en este momento y el que no se salvó, ya no se salvó. Y los que se salvaron son acotados y están ahí. No hay, hasta ahí llega todo. Ahí es donde se consuma el plan del Señor en la redención final, en el juicio final. Entonces, ahí está actuando Cristo como ya el juez. Él hoy día, por eso, si hoy día oyeres su voz, ¿cierto?, no desatiendas al llamado, porque hoy día es tiempo, después ya no habrá. ¿Amén? ¿Duda a este respecto? Bueno, aclarar un poquito, hay varios detalles también en el juicio, ¿cierto? También está el tema de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Por lo tanto, pasaremos por aquel juicio, pero bueno, eso yo creo que lo van a explicar después, pero ese juicio lo pagó Cristo por nosotros. Por eso seremos librados del día de la ira. Pero no es un juicio para nosotros en sí, como vamos a ser evaluados por nuestras obras. Sí, se me adelantó una PPT. Pero sí, y voy a aprovechar de tomarlo al tiro. Hermanos, el juicio, y voy a citar de nuevo a mi querido amigo,
La fe sola justifica, pero la fe nunca está sola. Debe conllevar obras. Entonces, vamos a verlo inmediatamente en los próximos 2 minutos, pero lo que quiero que entendamos es que Jesucristo es el juez de este juicio. Hechos 10, por ejemplo, 42 dice: Cristo, el juez de vivos y muertos. Apocalipsis 19, 11, con justicia juzga y pelea. Él es el que juzga. Romanos 2, 16, Dios juzga por medio de ¿quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres. Y Mateo 28, 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo es ese juez, y eso es lo que trataba de demostrar en esta parte. Vamos entonces... me equivoco de botoncito. Y aquí vamos con lo que decía nuestro hermano Jürgen. El estándar del juicio. ¿Por qué seremos juzgados? Por las obras. Juzgados según las obras, es decir, según la evidencia externa de lo que había en el corazón. Las obras se van a ver como la manifestación de lo que había en el corazón del hombre. La palabra de Dios toma como norma objetiva las obras. Hermano, esto es de lo que habla Santiago, ¿cierto? O Jacobo en todo su libro. Las obras vienen a mostrar lo que hay en el corazón. No que yo tenga una salvación a través de las obras, sino que las obras reflejan lo que Dios ha hecho en mi corazón. Por lo tanto, todo cristiano debe tener obras dignas de lo que Dios ha hecho en su corazón. ¿Qué va a preguntar el Señor? Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve preso, me visitaste. Y imagínense la humildad de los justos que dirán: Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El amor del Señor es tan grande que hasta un vaso de agua dice Él que será compensado cuando no necesita compensarnos nada. Suficiente tenemos con que nos hayas salvado. Pero así es el Señor de amoroso. No hay nadie, dice la Escritura, que haya perdido padre o madre por causa de mí, que no tenga 100 veces más. Como dice el pastor Sugel, esto le encanta a los predicadores de la prosperidad. Verdaderos payasos, mercaderes, que quieren sacar usufructo del Evangelio. No es eso lo que está diciendo el Señor. Mire a su lado. Ahí está su hermano. ¿Ha sido rechazado por su padre por el Evangelio? ¿Por su madre, por su esposo, por su esposa? Mire hacia su lado. Hay una familia ahora que tiene, que es más grande que lo que la rechazó. ¿Duele el corazón? Sí. Pero aquí ahora tiene una familia que le ama. Tiene hermanos, padres, madres. Eso es el Evangelio. Eso es lo que el Señor dice que va a dar más. Ahora somos parte de la familia del Señor. No me quería desviar. Hermanos, el juicio es por obras. Como decía Calvino, el hombre es justificado por la fe sola, pero la fe que justifica nunca está sola. La Escritura enseña sin contradicción que todos serán juzgados según sus obras. Romanos 2:6, 2 Corintios 5:10. Les voy a enviar esto para que lo puedan entender. No existe contradicción entre que la fe es el único medio de salvación y que las obras son la evidencia pública, externa y confirmadora de esa fe salvadora. ¿Cómo le explico esto? Decía yo a una persona que no entiende lo que estamos hablando.
Y se me ocurrió decir una vez, mira, ¿tú aceptarías a un hincha del Colo-Colo que vaya con una polera de la U? ¿Qué diría usted? ¿Es posible que un verdadero cristiano esté vestido de hijo del diablo? ¿Un verdadero cristiano puede andar vestido de obras que no son dignas de un hijo de Dios? No, eso no es así. Hermanos, no menosprecie las obras por la fe, porque la fe produce obras en el corazón del hombre. No están separadas. Deben haber obras dignas del arrepentimiento, dignas de lo que Dios y el Espíritu Santo hacen en nuestros corazones. Y ya me pasé un poquito, pero vamos a avanzar. El estándar, mis hermanos, son las obras. Y como ya lo habíamos dicho, el resultado del juicio es la separación eterna entre los justos y los injustos. Los justos por la justicia de Dios que ha sido imputada sobre ellos, no que sean perfectos. Seremos perfectos, pero en este mundo y hasta antes de ese juicio seguimos siendo impuros. Ya hay espuria en nosotros. Como dice John Owen, todavía hay un pecado remanente en nuestros corazones. Por lo tanto, en ese juicio, Dios apartará, como leíamos delante, a los cabritos de las ovejas. Hermanos, ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos. El lloro para aquellos que seguramente tuvieron la oportunidad, como dice nuestro querido hermano R.C. Sproul. Dice, allí estarán los que seguramente llorarán porque tuvieron la oportunidad, la tuvieron a la mano, tuvieron sus parientes que les predicaron, muchas veces les hablaron y no quisieron aceptar, y llorarán de amargura en su corazón. Pero habrán otros soberbios que no les dará para llanto, sino que para crujir los dientes de rabia, porque para ellos será injusto. Los que hoy día juzgan a Dios, qué injusto es este Dios, dirán, pero ya no habrá vuelta atrás. Hermano, es terrible porque la Biblia dice que Dios se reirá de ellos, pero cercano está el Señor hoy a todos los que le temen. Por lo tanto, hermanos, hay evidencia suficiente de que el Señor va a separar a este pueblo y separará el trigo de la paja. Me voy a saltar el propósito teológico para poder llegar a las aplicaciones prácticas, aunque quiero solamente nombrar algo de acá de los aspectos teológicos. Es que Apocalipsis 19, 1, 2 dice, verdaderos y justos son sus juicios. Hermanos, esto no es algo que tenga que ver con el hombre, es algo que tiene que ver con Dios, es algo que da gloria a Dios. El juicio da gloria a Dios. El juicio muestra que Cristo es justo, que es santo, que es apartado. El juicio hace que en Cristo se reúnan ahora todas las cosas y que lo malo salga. Todo esto es para gloria de Dios. El juicio es una forma de mostrar también la gloria de Dios. Pero quiero que nos quedemos con lo siguiente, mis hermanos. Aplicaciones prácticas del juicio. Primero, para todos los creyentes, vivamos sobria, justa y piadosamente aguardando la venida de nuestro Señor. Hermanos, esto lo podemos hacer ya, esto es práctico. Vivamos sobria, justa y piadosamente. Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse y conviértanse. Este mensaje debería tocar los corazones de los hombres, a arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Hebreos 10:30-31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tesalonicense dice, esperar de los cielos a su Hijo. Hermanos, hay esperanza. Esto es práctico. Tenemos esperanza en que el Señor un día vendrá. Y aunque todas las injusticias sean con nosotros, aguante, anímese. Aquí estamos sus hermanos para sostenerlo. Aguante,
porque va a llegar un día en que el Señor enjugará toda lágrima de nosotros. Hermanos, la escatología para nosotros debe ser un consuelo al corazón, no un terror a lo que se viene. Pedro dice, ¿qué clase de personas debáis ser apuntando a las obras? Hermanos, no dejemos de lado las obras. Ayudemos a los demás, ayudemos a nuestros hermanos, que la obra que el Dios y el Espíritu Santo están haciendo en nuestros corazones sean manifiestas para la gloria de Dios, porque hermanos, esas son las obras que van a quedar pasadas por el fuego, todas aquellas que dan la gloria a Dios. Si usted ha dejado a su familia, si usted ha dejado cualquier cosa por causa del Señor, para su gloria, esas cosas son. Si usted deja un plato enfriar porque está hablando de la palabra del Señor, es para la gloria del Señor. Hermano, esas son las obras que van a quedar. Esas son las obras que Dios quiere que nosotros tengamos, que reflejemos a su Hijo en nuestras vidas. Porque los que no son verdaderos cristianos no pueden, hermano, no pueden, no es que no quieran, no pueden generar obras que sean perdurables. Y por último, el Señor dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Hermano, no merecemos, creo que hablo por ustedes también, ningún galardón, pero al Señor le ha placido galardonar a los que son suyos. Esperamos ese día en que el Señor venga y que juzgue a todos los hombres. Mientras tanto, vivamos de forma sobria, piadosa y justamente, teniendo, a pesar de las dificultades de este mundo, una esperanza viva en que el Señor lo prometió y Él volverá. Y cuando vuelva, nos transformará para su gloria, a su gloria. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Padre.